En mi enseñanza anterior me referí a la llegada del Espíritu Santo a la tierra, y en esta oportunidad deseo referirme a su partida, que es el arrebatamiento. Es lamentable observar que en los tiempos actuales hay quienes evitan hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y eso se debe a que nunca han escuchado la verdad acerca de este tema. Estas personas no han escuchado nunca que el arrebatamiento es nuestra bendita esperanza. Por el contrario, ellos solo han escuchado mensajes de temor en relación a este tema. Lamentablemente, a raíz de estas predicaciones, hay muchos que sienten miedo cuando escuchan hablar del arrebatamiento y sobre todo les aterra el pensamiento de que se puedan llegar a quedar aquí cuando el Señor venga a buscar a los suyos. Muchos pasajes de los Evangelios, los cuales han sido erróneamente interpretados, son usados para fundamentar esta doctrina. Por ejemplo, la falta de aceite en la lámpara, etc. El tema del arrebatamiento ha sido presentado a la Iglesia de Cristo como si estuviera condicionado a los creyentes. Generalmente se ha predicado que depende pura y exclusivamente de nosotros que seamos arrebatados o no. Pero, ¿sabes una cosa? Esto solo tiene que ver con Jesús. Lamentablemente, a causa de esas doctrinas y enseñanzas erróneas, muchos creyentes están sumidos en el temor y no quieren escuchar hablar del arrebatamiento. Por lo tanto, a raíz de esto, muchos de aquellos que han tenido esa experiencia negativa están abiertos a aceptar otra enseñanza más errónea aún, la cual niega completamente el arrebatamiento. Sin embargo, esa no es la manera correcta de encarar este tema. La respuesta a todas nuestras preguntas e interrogantes en relación al arrebatamiento la encontramos en la correcta interpretación de la palabra de Dios. Una de las reglas principales para interpretar la palabra de Dios es tomarla literalmente, no solamente de manera simbólica. Naturalmente que cuando hablamos de la tipología del Antiguo Testamento, nos estamos refiriendo al simbolismo de la misma. El simbolismo del Antiguo Testamento, escondido dentro de su tipología, indica hacia la verdadera sustancia del Nuevo Testamento, quien es Cristo Jesús. Pero dejando de lado lo que tiene que ver con la tipología propiamente dicha, lo demás debe ser interpretado de manera literal. Tomemos la palabra en forma literal porque ella es poderosa. Esta es la regla principal en cuanto a la interpretación correcta de la palabra de Dios. Lo que está escrito en ella debe y puede ser interpretado en forma literal, teniendo siempre en cuenta lo siguiente. Primero, el tiempo y ocasión en que fue escrito. Segundo, a quién estaban dirigidas dichas palabras. Y tercero, la razón por la que fue dicho. Hoy, después de escuchar o leer esta enseñanza, tendrás una gloriosa y bendita esperanza. Primeramente deseo hacer un breve resumen de mi primera enseñanza, para que aquellos que no estuvieron presentes puedan comprender mejor este tema. En dicha enseñanza he puesto los fundamentos básicos sobre los cuales deseo seguir desarrollando el tema. El resumen es el siguiente. Primero, el Espíritu Santo descendió a la tierra en el día de Pentecostés para comenzar un nuevo ministerio en la Iglesia de Cristo. Desde ese momento en adelante, Él no solo estaba sobre determinadas personas para una misión especial, como en el Antiguo Testamento, sino también habita en forma permanente en cada uno de los creyentes. Segundo, el Espíritu Santo descendió a la tierra en el día de Pentecostés para capacitar a los creyentes para que, de esa manera,
puedan ser el instrumento por el cual Dios se manifieste entre la humanidad. Por lo tanto, el creyente es la voz, la palabra, la mano, el oído y el ojo de Dios manifestado entre los hombres. El Evangelio solo puede tener contacto con el ser humano por medio de la iglesia o cuerpo de Cristo. Tercero, si bien la omnipresencia del Espíritu Santo era visible en el Antiguo Testamento, hay una gran diferencia en su manifestación entre antes y después de Pentecostés. Es de suma importancia entonces establecer la diferencia del rol del Espíritu Santo entre lo que era antes y lo que fue después de Pentecostés. Como dije anteriormente, si bien el Espíritu Santo estaba presente en el Antiguo Testamento, descendía en forma especial sobre determinadas personas para una misión en especial. Después de Pentecostés, con el nacimiento de la Iglesia, Él ya no estaba solamente sobre los creyentes, sino que mora permanentemente en ellos para capacitarlos para ser la luz del mundo. Con el propósito de evitar falsas interpretaciones, se hace necesario entonces establecer una diferencia en el modo de operar del Espíritu Santo antes o después de Pentecostés. Debido a ello, es entonces una lógica deducción que así como Jesús ascendió al Padre después de haber cumplido su misión sobre la tierra, el Espíritu Santo haga lo mismo. Hay algo que repito una y otra vez en mis enseñanzas, y es que hay una gran diferencia entre la situación del mundo antes de la obra de la cruz y después de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz establece la diferencia. En ese momento de la historia se produjo un antes y un después. La obra de la cruz marca la diferencia entre dos diferentes pactos. De la misma manera, el Pentecostés marca un antes y un después en el modo de obrar del Espíritu Santo. El Pentecostés marca también la diferencia entre dos diferentes pactos. Antes de Pentecostés nos referimos al Antiguo Testamento. Después de Pentecostés se habla del Nuevo Pacto. Antes de la obra de la cruz regía la ley o antiguo pacto. Después de la obra de la cruz entró en vigor el Nuevo Pacto, el pacto de la gracia. Solo cuando oímos mensajes o enseñanzas inspirados en la gracia divina y comprendemos su magnitud, estamos en condiciones de comprender correctamente lo que atañe al arrebatamiento. Es imposible negar el arrebatamiento cuando se está dentro de la gracia. Precisamente aquellos que aceptan el mensaje de la gracia son los que reciben más revelación acerca de este tema. De la misma manera como Jesús vino a la tierra para habitar entre los hombres, el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés para establecer su morada permanente en los creyentes, tal como se describe en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. De la misma manera como Jesús ascendió al Padre después de haber completado su obra, el Espíritu Santo habrá de ascender al Padre otra vez para que Jesús vuelva a ocupar el lugar central en todo. La ascensión del Espíritu Santo es el arrebatamiento de la Iglesia. El Espíritu Santo, denominado también el Consolador, quien descendió a la tierra el día de Pentecostés para habitar en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, será elevado al cielo juntamente con ella el día del arrebatamiento. Así como Jesús descendió a la tierra y para luego volver a ascender a su Padre, el Espíritu Santo descendió a la tierra y volverá a ascender al Padre otra vez. Habría una pregunta interesante que nos deberíamos hacer. ¿Quién convence al mundo de pecado después de la ascensión del Espíritu Santo y de la Iglesia? Dicho de otra manera, ¿qué sucederá exactamente después del arrebatamiento? Si bien el Espíritu Santo asciende juntamente con la Iglesia, sigue estando omnipresente sobre la tierra tal como era antes del Pentecostés. La Biblia nos muestra claramente que después
después del arrebatamiento habrá quienes acepten a Cristo como Salvador personal. En Apocalipsis 7:4 leemos lo siguiente: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Quién habrá de predicar el evangelio de salvación después que la iglesia sea arrebatada? Estos 144,000 judíos, sellados con el Espíritu Santo, serán quienes se levantarán de todas las tribus de los hijos de Israel para evangelizar. La iglesia o cuerpo de Cristo y su correspondiente obra llega al fin de su misión con el arrebatamiento. La iglesia o los creyentes ya no estarán más sobre la tierra. El arrebatamiento marca el punto final de la obra de la iglesia. Sin embargo, aunque el Espíritu Santo desaparecerá junto con la iglesia, en el sentido de una habitación permanente, sigue activo sobre la tierra para convencer al mundo de pecado, para obrar salvación por medio de los 144,000 evangelistas. Estos 144,000 estarán esparcidos por toda la faz de la tierra para predicar el mensaje de la buena nueva de salvación a la humanidad. ¿Cuál es la diferencia entre los que son salvos después del arrebatamiento? La primera gran diferencia es que estos no serán bautizados automáticamente en el cuerpo de Cristo como lo era cuando la iglesia estaba sobre la tierra. En mi primera enseñanza hice mención que la primera obra del Espíritu Santo después de Pentecostés era bautizar a los creyentes, a aquellos que recibían la salvación en el cuerpo de Cristo. Después del arrebatamiento, esto no habrá de ser así, sino que los que acepten a Cristo serán solo sellados. La segunda gran diferencia que se establece en el obrar del Espíritu Santo después del arrebatamiento es que Él ya no habrá de morar permanentemente en aquellos que son salvos. Como dije anteriormente, el Espíritu Santo asciende juntamente con la iglesia, pero sigue estando omnipresente sobre la tierra. Dicho de otra manera, después del arrebatamiento, la forma de actuar del Espíritu Santo vuelve a ser igual que en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Él no establece su morada permanente en los creyentes, sino que los sella. La tercera gran diferencia entonces es que el Espíritu Santo ya no estará en los seres humanos, sino que vendrá solamente sobre ellos en determinadas ocasiones, para un propósito especial y tal cual era antes de Pentecostés. Debemos recordar siempre que es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado. Por lo tanto, Él sigue actuando sobre la tierra en forma omnipresente. Solo su obra es la que hace posible que alguien pueda llegar a ser salvo. Después de la ascensión del Espíritu Santo, el día del arrebatamiento, ya no habrá más reparto de dones espirituales. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que el don de lenguas dejará de ser. Sin embargo, aun a pesar de que el Espíritu Santo no estará dando dones y capacidades espirituales como lo hacía cuando moraba en la iglesia, estará activo dando revelación a los seres humanos. Así como el Espíritu Santo otorgó revelación al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento con el propósito de que éste llegara a ser la luz de los gentiles, así serán sellados los 144,000 para recibir la revelación del Evangelio con el propósito de esparcir la buena nueva entre los seres humanos durante los 7 años de la tribulación. Te invito ahora a observar conmigo el siguiente gráfico, para que puedas comprender cómo se habrán de desarrollar los acontecimientos que siguen al arrebatamiento de la iglesia. En este gráfico podemos observar un panorama completo de la dispensación de la gracia. Aquí
Aquí encontramos descritos los acontecimientos inminentes en el periodo de tiempo de la dispensación de la gracia. A la izquierda de este gráfico aparece la cruz. Esta simboliza la primera venida de Cristo a la tierra, o sea, cuando descendió a ella adoptando forma humana para habitar entre los hombres. Su ministerio durante sus 33 años de vida y su crucifixión. Teológicamente hablando, esto se denomina la primera venida de Cristo. Es de suma importancia establecer la diferencia entre los diferentes términos, pues si no tenemos en claro esto, no podemos comprender correctamente aquellos acontecimientos que describe la Biblia, algunos de los cuales pertenecen al pasado y otros que todavía están en el futuro. La primera venida de Cristo a la tierra tiene que ver con su vida y muerte en la cruz. Esa fase de la historia la he marcado en este gráfico con una cruz en color violeta, el cual en el simbolismo bíblico representa a Dios. Prestemos especial atención ahora a los diferentes semicírculos de este gráfico, los cuales hacen alusión a las distintas dispensaciones. Con la venida de Jesús a la tierra, su vida entre los hombres, su muerte y finalmente su ascensión al Padre, se puso punto final a la dispensación de la ley, la cual abarcó un periodo de tiempo de 1491 años. Dicho sea de paso, la ley carece totalmente de validez en la actualidad. La dispensación de la ley llegó a su fin con la venida de Cristo a la tierra. Jesús cumplió con todas las demandas de la ley y la abolió para siempre. Observemos ahora el segundo y gran semicírculo en este gráfico, representado aquí por el color azul, el cual abarca la dispensación de la gracia. Dicho sea de paso, la dispensación de la gracia es mucho más larga que la dispensación de la ley. Debajo del semicírculo grande que indica la dispensación de la gracia, encontramos dos semicírculos más pequeños. A saber, a la izquierda el más grande de los dos representa la dispensación de la Iglesia y a la derecha el más pequeño representa los 7 años de la gran tribulación. Ambos periodos de tiempo están agrupados bajo la dispensación de la gracia. Aún los 7 años de la tribulación deben ser ubicados bajo la dispensación de la gracia, pues de otra manera nadie podría llegar a ser salvo. La dispensación de la Iglesia culmina con el arrebatamiento. Este gráfico lo indica claramente por medio de una flecha en forma ascendente. Inmediatamente después del arrebatamiento comienza la gran tribulación. La Iglesia, que es arrebatada antes de la gran tribulación, vuelve a la tierra juntamente con Jesús al final de los 7 años de la gran tribulación, en lo que se denomina segunda venida de Cristo. En este gráfico está indicado con una flecha en forma descendiente. En este preciso momento culmina el periodo de la gracia y comienza el milenio. Después de estos 1000 años, el tiempo dejará de existir y se entra en la eternidad. Hay algo muy importante que debemos observar, y es que no podemos confundir la primera venida de Cristo a la tierra con su segunda venida. Su primera venida pertenece al pasado y sucedió hace más de 2000 años. Su segunda venida es un acontecimiento que todavía está en el futuro y no debe ser confundido con el arrebatamiento de la Iglesia. Hay algo muy importante a tener en cuenta para así poder comprender correctamente la secuencia de los acontecimientos, sin caer en el preterismo, lo cual es una variación de la escatología cristiana que sostiene que algunas o todas las profecías bíblicas concernientes a los últimos tiempos se refieren a eventos que en realidad ocurrieron durante el primer siglo luego del nacimiento de Cristo. El término preterismo proviene del latín praeter y significa pasado. Los denominados preteristas niegan el arrebatamiento. Por eso, repito, es de suma importancia prestar atención a esto. Más adelante voy a ampliar este concepto. La segunda venida
venida de Cristo, después de los 7 años de la gran tribulación, Jesús ya no viene a buscar a su iglesia, sino que vuelve con ella a la tierra. Jesús buscará a su iglesia antes de la tribulación en lo que se denomina el arrebatamiento. Su segunda venida no tiene que ver directamente con nosotros, los creyentes, ya que Él viene por Israel. Si no comprendemos correctamente el orden de los acontecimientos, estaremos haciendo una terrible mezcla. A propósito, la primera venida de Cristo a la tierra, indicada en este gráfico por medio de la cruz, fue para Israel. Dado a que Israel rechazó al Mesías, se produjo una inserción de un periodo de tiempo de algo más de 2000 años, el cual se denomina la dispensación de la Iglesia. Nosotros, los creyentes, fuimos insertados dentro del plan divino. Es importante que tengamos en cuenta esto para no ponernos orgullosos. Nosotros, los creyentes, de ninguna manera hemos reemplazado al pueblo de Israel. La teología del reemplazo es una teología errónea y falsa. La Iglesia no reemplaza al pueblo de Israel en el plan divino, sino que fue insertada para llevar a cabo la tarea que le hubiese correspondido hacer a Israel, pues de otra manera la historia de la humanidad hubiese terminado en tragedia. Repito, la primera venida de Cristo a la tierra fue para el pueblo de Israel y el resultado fue el rechazo, el arrebatamiento. Sin embargo, es pura y exclusivamente solo para la Iglesia. Recién su segunda venida será en relación a Israel, otra vez, y el resultado habrá de ser la aceptación del Mesías. La segunda venida de Cristo a la tierra, indicada aquí con una flecha descendente, está relacionada con Israel y no con nosotros, los creyentes. Hay muchos pasajes bíblicos donde Jesús promete venir a buscarnos, y esos son precisamente los pasajes que hablan del arrebatamiento. Todos aquellos que hacen mención solo a la segunda venida de Jesús a la tierra, obviando así el arrebatamiento, están errados. Precisamente los preteristas son quienes sostienen esto. Para poder comprender correctamente, hay que establecer claramente la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida, y sobre todo contemplar a Israel como el reloj de Dios, el cual indica sus tiempos a la humanidad. La nación de Israel nos muestra cuáles son los acontecimientos bíblicos que ya sucedieron y los que están por suceder. Por eso decimos que Israel es el reloj divino. Por esa razón, su establecimiento como nación el 14 de mayo de 1948 fue un día decisivo en la historia de la humanidad. En Israel, y más exactamente en Tel Aviv, se encuentra el Salón de la Independencia, sitio donde hace 69 años nació el Estado de Israel. Fue entre aquellas paredes donde se firmó la Declaración de Independencia. Personalmente, en mis viajes a Israel, suelo visitar ese lugar tan representativo en la historia de esta nación. Allí se puede escuchar la cinta grabada original cuando se declaró la independencia en aquel día tan memorable. Cada vez que estoy allí y la oigo, percibo la presencia del Espíritu Santo, confirmando así que la nación de Israel es el reloj divino para la humanidad. Repito, la segunda venida de Cristo a la tierra tiene que ver con la nación de Israel y no con nosotros los creyentes. En el arrebatamiento Jesús no descenderá a la tierra, sino que seremos levantados hacia Él en el aire. En el arrebatamiento Él viene por nosotros, mientras que en la segunda venida viene con nosotros. En su segunda venida volvemos juntamente con Él a la tierra, después de haber estado durante 7 años festejando las bodas del Cordero. En su primera venida volveremos juntamente con Él a la tierra, después de haber estado durante 7 años festejando las bodas del Cordero. En su primera venida Jesús
descendió y sus pies se posaron sobre la tierra. En su segunda venida, Jesús descenderá y sus pies volverán a posarse sobre la tierra. Sin embargo, en el arrebatamiento Él permanece en el aire y nosotros, los creyentes, somos atraídos hacia Él, pero sus pies no habrán de tocar la tierra. En el arrebatamiento nosotros, los creyentes, habremos de encontrar con Él en las nubes. Los pies de Jesús no habrán de tocar la tierra. Teniendo en cuenta entonces que la dispensación de la gracia abarca todo el periodo de la Iglesia, con los 7 años de la tribulación incluidos, nos preguntamos, ¿dónde se puede ubicar el arrebatamiento? Naturalmente que no tenemos la respuesta exacta, puesto que este es un acontecimiento repentino y solo Dios sabe cuándo es el momento, pero hablando en términos generales, podemos decir que este puede llegar a suceder en cualquier momento, a partir desde ahora y a más tardar antes que Israel firme el contrato de 7 años de paz con sus enemigos. Y a más tardar antes que Israel firme el contrato de 7 años de paz con sus enemigos. Este acontecimiento pertenece todavía al futuro. ¿Dónde comprobamos esto? Vamos a ir al libro de Daniel para leer allí el versículo 27 del capítulo 9, donde encontramos lo siguiente. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí otra traducción en la que está todavía más claro. Sellará una firme alianza con muchos durante una semana, y en media semana suprimirá el sacrificio y la ofrenda, y pondrá sobre el ala del templo el ídolo abominable, para que la ruina decretada recaiga sobre el destructor. Aquí habla de la firma de un convenio por 7 años de paz que Israel habrá de hacer con sus enemigos. Si tenemos en cuenta el contexto de este capítulo, nos damos cuenta que este versículo se refiere a la semana número 70. Habría mucho para decir en relación a esto, pero es imposible entrar en detalles ahora a causa del tiempo que nos tomaría. Sin embargo, lo podría resumir de la siguiente manera. De acuerdo a la profecía de Daniel acerca de las 70 semanas, actualmente estamos ubicados en la semana número 69. La semana número 70 es la que abarca el periodo de tiempo de los últimos 7 años, que corresponden a lo que se denomina la Gran Tribulación. De acuerdo a esta profecía, una semana equivale a 7 años, aunque la semana número 69 es muy particular, puesto que es mucho más larga que todas las demás. Es importante entonces que entendamos que el acontecimiento que marcaría el máximo plazo para el arrebatamiento sería el contrato que Israel habrá de firmar con sus enemigos, garantizándole así 7 años de paz. De acuerdo a la palabra de Dios, dicho contrato será quebrantado en la mitad del tiempo, o sea, después de los primeros 3 años y medio. En el período de la gran tribulación, los 7 años en que nosotros, los creyentes, ya no estemos más sobre la tierra, Israel habrá de levantar el tercer templo para ofrecer sacrificios como lo hacía en la antigüedad. Durante los primeros 3 años y medio, todo funcionará en forma normal, hasta que ese contrato sea quebrantado y se le prohíba a Israel seguir ofreciendo ofrendas y sacrificios. A partir de ese momento comienzan los años de la verdadera gran tribulación. Esos últimos 3 años y medio habrán de ser terribles para el mundo. En los primeros 3 años y medio habrá de haber un avivamiento mundial iniciado y propagado por los 144,000 evangelistas de la nación de Israel. El mayor
mayor avivamiento de todos los tiempos no habrá de tener lugar antes del arrebatamiento, sino después. Repito, este contrato de paz que Israel firmará con sus enemigos habrá de ser quebrantado en la mitad del tiempo, y desde allí en adelante tendrá lugar la verdadera gran tribulación sobre la tierra, con muchas destrucciones y calamidades. Durante este tiempo, Israel habrá de experimentar el último y gran holocausto de su historia, mucho mayor que el que ya conocemos. Durante ese tiempo, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, habrán de morir muchos más judíos que en toda la historia anterior. Por esa razón es que deseamos llevar el Evangelio a la nación de Israel. Deseo ahora referirme a los 3 motivos principales por los cuales el diablo no quiere que el tema del arrebatamiento sea predicado o enseñado. En realidad, lo que voy a hacer ahora es solo un pequeño resumen, porque el tema es demasiado amplio como para agotarlo en solo 2 enseñanzas como había pensado. De allí, pues, voy a extenderme en el tema de esta serie por algunos domingos más, con el propósito de que quede bien claro. Vamos a considerar ahora algunos aspectos principales por los cuales el enemigo intenta evitar que el tema del arrebatamiento sea enseñado. Si somos sinceros, en las iglesias no se escucha demasiado acerca de este tema, ¿verdad? Gloria a Dios por todos los temas sociales y relevantes acerca de los cuales se enseña en las iglesias, los que sin lugar a dudas tienen un papel de importancia para alcanzar a la nueva generación. Pero, ¿dónde reside la revelación profética en todo esto? Hay muchísimos pastores que evitan incluso hablar acerca del arrebatamiento. Satanás tiene especial interés que este tema sea pasado por alto, y las razones son las siguientes. Primero, el deseo del enemigo es privarnos de nuestra bendita esperanza. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí no se refiere a la segunda venida de Cristo a la tierra. Cuando Pablo escribe algo así en sus epístolas pastorales a las iglesias del Nuevo Testamento, siempre se refiere al arrebatamiento. Naturalmente, que en sus cartas también hace mención de la segunda venida de Cristo, pero cuando escribe a las iglesias, como en el caso del versículo que estamos considerando, se refiere pura y exclusivamente al arrebatamiento, el cual es nuestra esperanza bienaventurada. Cuando Jesús se manifieste gloriosamente para venir a buscar a su iglesia, aparecerá en el aire y seremos arrebatados hacia él en un abrir y cerrar de ojos, tal como leemos en su palabra. En 1 Corintios 15:52, en el original griego, se refiere a parpadear o al instante o átomo del tiempo que dura un parpadeo. Esta es la esperanza bienaventurada que tenemos los creyentes. La fe tiene que ver con esperanza. Vivir en temor es estar capturado por el enemigo. El temor aprisiona, mientras que la fe otorga libertad. El arrebatamiento es nuestra esperanza bienaventurada. Si no existiera el arrebatamiento, como sostienen algunos, no tendríamos esa esperanza bienaventurada. El enemigo desea quitarnos esa esperanza. Tampoco sería una esperanza bienaventurada si el arrebatamiento ocurriera en la mitad de la tribulación, como sostienen otros, y mucho menos sería una esperanza bienaventurada si sucede al final de la tribulación, como dicen algunos. Ninguna de esas posibilidades nos habla de una esperanza bienaventurada, ¿verdad? Por el contrario, eso sería más bien una maldición. Nosotros, los creyentes, no atravesaremos ninguna de esas maldiciones, sino que tenemos la esperanza bienaventurada de que nuestro Redentor pronto vendrá a buscarnos.
hermanos. Nosotros, los creyentes, somos la iglesia, la cual es la esposa de Cristo. Un verdadero esposo se ocupa de su esposa y la protege, ¿verdad? Un verdadero esposo da incluso su vida por ella. Los hombres de verdad no abandonan a su esposa e hijos cuando las cosas se ponen complicadas y peligrosas. Por el contrario, ellos hacen lo imposible para protegerlos, arriesgando sus propias vidas. Jesús es el verdadero esposo. Por eso, esperémosle con gozo, pues pronto nos viene a buscar. Segundo, el enemigo intenta quitarle a la iglesia su purificación. En 1 Juan 3, 2 y 3 leemos lo siguiente: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amado creyente, la esperanza en el arrebatamiento es tu purificación. Creer en el inminente arrebatamiento es nuestra santificación. Aquellos pastores que predican y enseñan acerca del arrebatamiento están ayudando a la iglesia en el proceso de la purificación y santificación. Esto es del alma. Las iglesias que predican acerca del arrebatamiento se limpian en su esperanza. Repito, esa esperanza las hace más limpias y puras que aquellas que lo niegan o lo ignoran. Es importante decir las cosas directamente como son y no andar con vueltas por temor a no ser tropiezo para nadie. Naturalmente que todos los creyentes, sin excepción alguna, han sido lavados y justificados por medio de la sangre de Cristo en su espíritu humano. Sin embargo, nuestra vida diaria es más limpia y pura cuando nos concentramos en esa bendita esperanza, cuando ponemos nuestra mirada o esperanza en el momento del arrebatamiento, podemos despojarnos con mucha más facilidad de las cosas materiales que nos asedian. Además, cuando sabemos que el Señor viene pronto a buscarnos, somos motivados a hacer más por la obra de Dios. Precisamente en las iglesias de la gracia deberíamos predicar más acerca del tema del arrebatamiento. La santidad es una de las bendiciones de la gracia y precisamente aquí radica el punto principal de toda la cuestión. La santidad o purificación se produce automáticamente cuando tenemos la esperanza del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. La santidad o purificación no se produce como resultado de nuestras obras. La purificación tiene que ver con la esperanza en el regreso de Jesús y eso produce buenas obras. La purificación es un acto que deriva de la fe. Hay un pasaje que deseo mencionar en relación a esto, y aunque no lo vamos a considerar en este momento, puedes meditar en él en tu propio estudio personal. Mientras estaba preparando el tema de mi predicación, el Señor me llevó a poner especial atención a este pasaje. Si abres tu Biblia en el capítulo 4 del libro de Primera de Tesalonicenses, te darás cuenta que los primeros 12 versículos se refieren a la santificación, por ejemplo, la santidad del matrimonio, entre otras cosas. En estos versículos, el apóstol Pablo habla bastante acerca de la purificación del creyente. Ese es el tema en la primera parte de este capítulo. ¿A qué se refiere él en la segunda parte de este mismo capítulo? Desde el versículo 13 hasta el final del capítulo 4 y gran parte del capítulo 5, Pablo habla acerca del arrebatamiento. Ahora no tendríamos el tiempo para leer todos estos versículos, pero puedes comprobar por ti mismo que es así como te estoy diciendo. Resumiendo, la primera parte de 1 Tesalonicenses 4 habla de la
santidad y la segunda parte acerca del arrebatamiento. Si el enemigo logra apartar el foco de nuestra atención de la bendita esperanza del arrebatamiento, estará arrebatando también el medio que Dios proveyó para nuestra santificación. No podemos permitirle eso. El pasaje que acabamos de leer nos dice claramente que todo aquel que tiene la revelación de esta bendita esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tercero, el enemigo desea que caigamos en la comodidad y la ociosidad. En 1 Corintios 15, 51 al 58 leemos lo siguiente: He aquí os digo un misterio. El arrebatamiento es un misterio y por esa razón no encontramos nada concreto acerca de este tema en el Antiguo Testamento. Allí se hace mención solo a algunos simbolismos. El versículo sigue diciendo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, de repente, en un instante, en una milésima de segundo, a la final trompeta. El arrebatamiento es el último jubileo. Pentecostés fue el primer jubileo del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2. El arrebatamiento es el último jubileo para la iglesia. Cabe recordar que jubileo o año del jubileo, hebreo Yobel, trompeta, toque de trompeta, era la celebración judía que debía efectuarse cada 50 años según la legislación sacerdotal, según Levítico capítulo 25, versículo 8. Esperemos el año del jubileo. En realidad, para nosotros los creyentes todo el tiempo es tiempo de jubileo, pero en lo que al tiempo divino se refiere, el último jubileo será el arrebatamiento. En el Antiguo Testamento, en el año del jubileo, se daba a conocer con el toque de trompeta, o más precisamente del shofar. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes serán transformados? ¿Quiénes serán arrebatados? La respuesta la encontramos en estos versículos. Es una pregunta importante y que llena de temor a muchos creyentes, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estos versículos hablan claramente del arrebatamiento. Al sonido de la última trompeta, en un instante, lo corruptible será vestido en incorrupción. Esto es el arrebatamiento, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento significa victoria. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si no se predica acerca del arrebatamiento, se pierde el incentivo o la motivación por el trabajo para el reino de Dios. Aquí se hace mención al crecimiento en la obra del Señor. Dios no desea que nos estanquemos o que permanezcamos siempre en el mismo nivel en cuanto al trabajo para su reino. Por el contrario, su plan tiene que ver con crecimiento. Esto no significa que dupliquemos o tripliquemos el tiempo que dedicamos a su obra o que hagamos mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora, sino que crecimiento tiene que ver con incremento o mayor resultado. Aquí no se refiere tanto al esfuerzo físico, sino al aumento de la unción o capacidades espirituales. El propósito de Dios no es que siempre nos mantengamos estancados en el mismo nivel. Él desea que crezcamos en la obra de su reino. Cuando sabemos que nuestro trabajo para el Señor no es en vano,
somos incentivados a hacer más por Él. Con este pensamiento culmina el apóstol Pablo el capítulo 15. Estar en la gracia no significa mantenernos ociosos, ya que hay mucho por hacer. Precisamente por eso nos sentimos más motivados a que este mensaje de la gracia sea esparcido por todas partes. El enemigo desea que permanezcamos ociosos e inactivos, pero no le vamos a permitir esto. Nos mantenemos activos cuando tenemos la bendita esperanza del arrebatamiento y sabemos que ella contribuye a nuestra purificación. ¿Quiénes habrán de ser arrebatados? Esta es una pregunta muy importante, la cual se hace en la mayoría de los creyentes. Hay muchos amados creyentes que están inseguros si serán arrebatados o no. En el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 51, encontramos la respuesta. Allí el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando leemos esto, nos alegramos de saber que nosotros estamos incluidos. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando el apóstol Pablo menciona la palabra todos, se está refiriendo específicamente a los creyentes de la iglesia de Corinto, la cual era una iglesia bastante problemática y que dejaba bastante que desear. Algunos creyentes de esa iglesia estaban incluso envueltos en problemas de prostitución en el templo. En dicha iglesia, algunos cometían tal tipo de fornicación que ni aún se conocía entre los gentiles. Otros llevaban a sus hermanos ante el tribunal de juicio con acusaciones contra ellos. Esta iglesia es a la cual Pablo les dice que las diferencias entre los hermanos no se deben solucionar frente a un tribunal mundano. Él les aconseja que cualquier tipo de diferencia que pueda haber entre los hermanos de la misma fe debería ser solucionada de otra manera y no frente a un tribunal. Esta era la iglesia de Corinto, horripilante. Allí había casos de inmoralidad, problemas de diversa índole, preferencias, rivalidades, injusticias, etc. Terrible. De acuerdo a eso, esta era la peor iglesia del mundo. Ningún pastor desea tener una iglesia así. Estas no son cosas que estoy inventando yo, sino que están escritas en la Biblia. Puedes corroborarlas por ti mismo. Resumiendo, diríamos que esta era una iglesia que hacía poner los pelos de punta. Y precisamente a estos creyentes, Pablo les dice: todos seremos arrebatados. Si los creyentes de la iglesia de Corinto estaban en condiciones de ser arrebatados, tú también lo estás con toda seguridad. Si creyentes como estos podían ser arrebatados, puedes estar más que seguro, con un 100% de seguridad, que tú también serás arrebatado. Peor que eso no puede ser. Si los creyentes de la iglesia de Corinto iban a ser arrebatados, entonces tú y yo también con toda seguridad. ¿Y sabes otra razón por la que podemos estar seguros de que seremos arrebatados? Cada persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal habrá de ser arrebatada, independientemente de su estado espiritual. Aquellos creyentes que han vivido una vida espiritual mediocre, sin haber estado lo suficientemente cerca del Señor, se darán cuenta a más tardar, cuando están ascendiendo con Él, lo que se han perdido. Por esa razón, la mejor elección siempre es mantenernos en la cercanía de nuestro Señor. Lo que cuenta para poder ser arrebatado es haber aceptado a Cristo como Salvador personal. Cada persona nacida de nuevo, sin excepción alguna, será arrebatada cuando Él venga a buscar los suyos. Y hay otra razón importante por la que sabemos que seremos arrebatados. Cada verdad de la palabra de Dios debe ser confirmada por lo menos con 3 pasajes. El versículo de 1 Tesalonicenses 1:10 nos confirma que el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación. Hay muchos que sostienen que el arrebatamiento podría llegar
a suceder en la mitad de la tribulación, o en el peor de los casos, al final de la misma. En este pasaje encontramos la respuesta que refuta esta teoría errónea y que nos asegura que el arrebatamiento habrá de ocurrir antes de la gran tribulación y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué es lo que habrá de suceder en la tierra durante los 7 años de la gran tribulación? Serán derramadas sobre ella las copas de la ira tal como lo describe el libro de Apocalipsis. Jesús nos libra de esta ira venidera. Jesús nos libra de todos esos juicios que han de ser derramados sobre la tierra. Jesús cargó ya todo juicio sobre sí mismo para que nosotros no tengamos que experimentarlos, y al venir a buscarnos nos libra de la ira venidera. El creyente, aquella persona que ha aceptado a Jesús como Salvador personal, no habrá de experimentar ningún tipo de juicio. Por esa razón, es más que lógico que no estaremos presentes durante la gran tribulación. Es imposible que un creyente experimente la gran tribulación, porque la ira de Dios no está dirigida hacia aquellos que aceptaron a Jesús. Jesús experimentó en su propio cuerpo en la cruz toda la ira divina contra el pecado. La razón por la cual él exclamó, «Tengo sed», fue porque era consumido por el fuego de la ira de Dios. Jesús absorbió en su propio cuerpo toda la ira divina contra el pecado. Él se ofreció a sí mismo en holocausto por su iglesia, por nosotros. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, leemos más o menos lo mismo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si lees este capítulo desde el comienzo, te vas a dar cuenta que habla acerca del arrebatamiento. Lo relativo al tema del arrebatamiento lo encontramos mayormente en los libros de Primera y Segunda Tesalonicenses, así como también en Primera Corintios capítulo 15. De allí pues, con toda seguridad, nosotros los creyentes, primero, no habremos de experimentar la ira venidera, pues Jesús cargó con la ira divina contra el pecado en nuestro lugar. Segundo, no habremos de estar aquí durante la gran tribulación. Y tercero, todos y cada uno de los creyentes, de aquellos que aceptaron a Cristo como Salvador personal, sin excepción alguna, habrán de ser arrebatados. Cuando hablamos de los creyentes que serán arrebatados, nos referimos a aquellos que están con vida en el momento del arrebatamiento. El único requisito para ser arrebatado, por decirlo de alguna manera, es estar vivo en el momento en que Cristo venga a buscar a los suyos. Aquellos creyentes que ya han muerto habrán de ser resucitados incorruptibles, un instante antes que nosotros seamos transformados. Todos aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y que estemos vivos físicamente en el momento en que Cristo venga a buscar a los suyos, seremos arrebatados con Él. Por eso digo que estar vivo es el único requisito para el creyente. Es interesante observar que cuando Jesús habló a sus discípulos acerca de las señales del final de los tiempos, lo cual está relatado en Mateo capítulo 24, no se refiere en sí al arrebatamiento. Jesús se refiere allí, por sobre todas las cosas, a su segunda venida a la tierra, la cual, como ya hemos visto anteriormente, no tiene nada que ver con nosotros, sino con Israel. Naturalmente que el tema del arrebatamiento está allí insinuado de alguna manera, pero el énfasis en este relato está puesto especialmente en su segunda venida a la tierra. Pero, ¿dónde encontramos las palabras de Jesús acerca del arrebatamiento? Es muy importante que tengamos en cuenta este aspecto. Ya dijimos que en Mateo 24, Él se refiere a su segunda venida. Es un mensaje que va dirigido especialmente a Israel. Pero ¿dónde encontramos sus palabras en relación al arrebatamiento? Como no podía ser de otra manera, Él habló con sus discípulos
discípulos, sus más allegados, acerca del arrebatamiento, estando con ellos en el aposento alto, el lugar donde más tarde nació su iglesia. Allí, en aquel lugar tan especial, Jesús habla con los suyos acerca del arrebatamiento. Sus palabras las encontramos en un pasaje sumamente conocido, el que seguramente habrás leído infinidad de veces sin haber entendido realmente de qué se trataba. Esto lo encontramos en los famosos versículos del capítulo 14 del Evangelio de Juan, en los versículos 1 al 13. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús se refiere aquí al arrebatamiento. Él dirigió estas palabras a su futura iglesia. ¿Dónde habló acerca de este tema con sus discípulos? En el aposento alto. Recordemos que, según Hechos de los Apóstoles capítulo 2, la iglesia nació en el aposento alto. Ese es el lugar donde Jesús pasó sus últimas horas con sus discípulos, antes de ir a la cruz. Ese es el lugar donde Jesús habla a los suyos acerca del arrebatamiento. Él les dice que volverá a buscarlos. Jesús no dirigió estas palabras a los judíos, a Israel. A ellos les habló acerca de su segunda venida, cuando volverá a poner sus pies sobre la tierra. Pero a su futura iglesia le habló acerca del arrebatamiento. Cuando mezclamos estos dos pasajes y no comprendemos la diferencia entre uno y el otro, perdemos la noción en cuanto al tema del arrebatamiento. Por eso, repito, en Juan 14 encontramos las palabras de Jesús acerca del arrebatamiento, las cuales están dirigidas a los creyentes. Dado a que el tema del arrebatamiento tiene que ver solo con los creyentes, es que encontramos tantas referencias en las cartas de Pablo a las iglesias. El arrebatamiento es un misterio porque la iglesia también es un misterio. Dos misterios divinos se fusionan en uno solo. ¿Por qué utiliza el apóstol Pablo la siguiente expresión? Os digo un misterio, cuando le escribe a la iglesia en sus cartas pastorales, porque la iglesia misma es un misterio, y el misterio de la iglesia es el arrebatamiento. Cuando Pablo utiliza el término misterio, se está refiriendo a la fusión de dos términos, a saber, iglesia y arrebatamiento. La iglesia de Cristo y el arrebatamiento van de la mano. El arrebatamiento es la bienaventurada esperanza de los creyentes. Alabado sea el Señor. Dicho sea de paso, otro aspecto importante para tener en cuenta es el siguiente: dado a que la iglesia será librada de la ira venidera para no tener que pasar por la gran tribulación, pues de otra manera el arrebatamiento no sería nuestra bienaventurada esperanza. El anticristo será revelado recién después del arrebatamiento. Hay otros pasajes que todavía desearía compartir con vosotros. Como dije, el anticristo será revelado recién después del arrebatamiento, pues el Espíritu Santo, quien mora en la iglesia, es quien todavía retiene su manifestación. El anticristo recién puede ser revelado cuando la iglesia no esté más sobre la tierra. ¿Quién revela a Cristo al mundo? Su iglesia. Por esa razón, su iglesia no habrá de pasar por la gran tribulación, porque ella le pertenece a Cristo y no al anticristo. El anticristo, repito, recién será revelado al mundo después del arrebatamiento de la iglesia. Mientras la iglesia de Cristo esté sobre la tierra, ella se encarga de revelar a Cristo y no al anticristo. Cristo es quien nos compró con su sangre y no el anticristo. Nosotros, los creyentes, no habremos de ver al anticristo y mucho menos sus obras, sus malvadas obras. En realidad, el arrebatamiento es el acontecimiento que da inicio a los 7 años de la gran tribulación. En este gráfico, el semicírculo mayor de color azul
está representando los más de 2000 años del periodo de la dispensación de la Iglesia. Si lo calculamos hasta el momento actual, serían 2017 años.